Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. La experiencia histórica de México en materia político exterior es única al compartir frontera con la mayor potencia que ha tenido el mundo. En ese sentido, las relaciones internacionales de nuestra nación se han desarrollado de manera cíclica en aproximación a los Estados Unidos de América y de sano desapego de él, lo cual ha permitido que afirmemos nuestra identidad y modernicemos nuestra economía. Lamentablemente, los diversos intentos que se llevaron a cabo en algunos momentos de la historia por acercarse a regiones más distantes quedaron en tan solo buenas intenciones. Hoy, esas intenciones comienzan a ser una realidad con la sobresaliente estrategia internacional del Ejecutivo Federal, donde se busca aprovechar al máximo las pertenencias económicas de nuestro país. Entre dichas pertenencias destaco la integración económica con América del Norte, el G20, MICTA, Europa como socio estratégico de México en materia económica y con China y Japón como principales oportunidades en la región asiática. Otro factor en el cual enfatizaré al hablar de América del Norte es en el fenómeno migratorio, porque es un fenómeno que nos vincula, al igual que con Centroamérica y que representa una gran importancia para el país. En el caso de América del Norte, se ha emprendido una agenda que incorpora más temas de los que históricamente habían definido nuestra relación. Se ha hablado de seguridad porque hay corresponsabilidad y en el caso de migración se ha trabajado incesantemente para que se reconozca la labor del migrante mexicano en esa región, se respeten sus derechos laborales y sus derechos humanos. Y también se ha contribuido a que exista una mayor vinculación con sus comunidades de origen y se mejore la calidad de vida de las comunidades mexicanas en el exterior. El fenómeno migratorio es uno de los principales focos de atención que ocupan hoy el día la agenda nacional y regional. Esto es así, toda vez que dicho fenómeno constituye un reto de enormes dimensiones, no solo para los gobiernos, sino también para las sociedades. Si tomamos en cuenta que aproximadamente 230 millones de personas han migrado de su país de origen. Por un lado, la migración pone de manifiesto las condiciones de marginación y falta de oportunidades que se viven en países de origen de migrantes. La pobreza y sus factores son determinantes para que miles de personas año con año decidan abandonar su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades. Por otro lado, en muchos de los países del destino, los derechos del ciudadano y los del migrante están separados por un abismo, el cual debe reducirse reconociendo el derecho del migrante a la educación, a la salud, al trabajo digno y al respeto irrestricto de sus derechos humanos, ya que los inmigrantes indocumentados viven en las sombras de la protección legal, donde son vulnerables no solo a la inseguridad causada por las bandas criminales, sino también al deplorable fenómeno de trata de personas. Hoy en día, en nuestro país convergen diversas expresiones del fenómeno migratorio. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno del migrante. Estas circunstancias imprimen la necesidad de construir y dirigir políticas públicas que atiendan dicho fenómeno, poniendo en el centro a la persona, considerada como sujeto de derechos y aliada del desarrollo desde una perspectiva regional, corresponsable y de largo aliento que genere esquemas de gobernanza migratoria y desarrollo humano. Esto cobra fuerza y urgencia, toda vez que hoy en México, en Centroamérica y en Estados Unidos, la migración se vincula con menores. Frente a los niños y adolescentes, el debate sobre migración obliga a todas las autoridades y a la sociedad misma a actuar de manera corresponsable, efectiva y humana. En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza tenemos la convicción de salvaguardar los derechos de cada uno de los niños y adolescentes migrantes. En ese sentido, reconocemos las acciones que ha implementado el Gobierno federal en los distintos ejes del programa Frontera Sur, el cual fue presentado a principios de julio y del que ya se han obtenido beneficios importantes a esta imperante necesidad. Por otro lado, la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración, así como la transformación de los puntos de revisión aduanal en centros de atención integral al tránsito fronterizo, nos permite hablar de la generación de infraestructura para ordenar los flujos migratorios y mejorar la atención de los migrantes. También
de la necesidad de promover la búsqueda de consensos a nivel internacional para atender el fenómeno de los niños migrantes, reconocemos el liderazgo que ha tenido nuestro país en la búsqueda de esquemas de corresponsabilidad regional. En ese sentido, nuestro país será sede de la Conferencia Regional de Migración. Particularmente destaco las acciones que en materia de cooperación internacional que se han puesto en marcha para atender este fenómeno. Compartir con nuestros hermanos centroamericanos nuestro sistema de protección consular en Estados Unidos y la participación de las buenas prácticas en la materia nos permite hablar de la generación de capacidades regionales y de un fuerte sentido de solidaridad acorde a nuestra vocación como nación y de nuestro compromiso global. No solo se ha hablado de seguridad y migración, la nueva agenda bilateral del Ejecutivo Federal ha incluido múltiples temas fundamentales para el desarrollo compartido, con el firme propósito de hacer de América del Norte la región más atractiva y competitiva del mundo. Entre dichos temas destaco el intercambio educativo, el emprendimiento y la innovación. Por ejemplo, logros importantes de México en estas materias fueron la institución del diálogo económico de alto nivel, el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, así como el Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el Emprendimiento y la Innovación. Mención especial merece el Proyecta 100,000, programa que busca desarrollar el Gobierno de México para buscar que 100,000 estudiantes mexicanos realicen estudios en Estados Unidos y 50,000 estadounidenses lo hagan en México para el año 2018. Adicionalmente, en mayo pasado se adoptó el Plan de Acción para promover la competitividad y el desarrollo económico. Con Canadá también se materializó el esfuerzo conjunto de prosperidad compartida, que han trabajado ambos países en sus 20 años como socios estratégicos, al concretar el Plan de Acción Conjunto México-Canadá 2014-2016. Pasando al espacio que tiene México por derecho propio en el G20, por el tamaño de su economía, por el tamaño de su población, por la fortaleza de sus finanzas públicas, por la proyección de crecimiento de su economía, esto sitúa a nuestro país como una de las 20 naciones sistemáticamente más relevantes del mundo. Dada la importancia global que tienen estas 20 economías, es atinada la estrategia de centrarnos en que los otros 19 actores internacionales reconozcan el efecto y la importancia global de México. Sin duda, hay áreas de oportunidad con estos países como incrementar el comercio con las economías del G20, con las que no comerciamos tanto, y seguir trabajando para que podamos recibir mayor flujo turístico de muchas de estas naciones. En la cumbre del G20, México expuso atinadamente la importancia de emprender reformas estructurales para acelerar la recuperación de la economía global y dio seguimiento a los acuerdos de la cumbre de Los Cabos. Nuestro país reiteró su posición a favor de las acciones del grupo encaminada a liderar las soluciones y acuerdos en los foros multilaterales especializados. También celebro el fortalecimiento de la relación con Australia, que en estos momentos preside el G20. Con este país se llevó a cabo un trabajo conjunto y de conocimiento mutuo durante todo el año en el marco de los trabajos del Grupo de los 20 y porque también es miembro de MICTA, junto con México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Otra actividad sobresaliente fue el impulso de la consecución del espacio MICTA, como una plataforma informal y flexible de consultas, coordinación y acercamiento entre democracias con valores compartidos y economías abiertas de importante peso regional. Esta plataforma busca lograr una efectiva vinculación con países estratégicos de Asia, el Pacífico y Europa, que son similares en diversos aspectos a México. Este espacio permitirá contribuir a los mejores mecanismos de gobernanza internacional y facilitar espacios de actuación y acuerdo en beneficio de nuestros países y de la comunidad internacional. Asimismo, cabe destacar que Turquía asumirá la presidencia del G20 en 2015. No se puede dejar de mencionar otra sustantiva pertenencia económica de México en América Latina, como lo es la Alianza del Pacífico. En el marco de este foro, resalto la formalización del protocolo adicional del Acuerdo Marco de las Alianzas del Pacífico. Una vez que este protocolo sea aprobado por los poderes legislativos de las naciones firmantes, permitirá una desgravación inmediata del 92% del universo arancelario y una desgravación en el corto y mediano plazo para el 8% restante. Lo anterior impulsará los 12,000 millones de dólares que se comercian actualmente con los otros países que integran dicha alianza, Chile, Colombia y Perú. Destaco los trabajos del gobierno mexicano en la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Nayarit. Tuvieron grandes resultados para el país, ya que México
recibió la presidencia pro tempore del mecanismo y durante el mismo encuentro se incorporó la Bolsa Mexicana de Valores al mercado integrado latinoamericano, permitiendo el acceso de las empresas mexicanas a nuevas fuentes de financiamiento. Compañeras y compañeros diputados, México cambió de un modelo económico más cerrado a la búsqueda de una plena integración en la economía mundial en 1986. Al día de hoy, podemos afirmar que México tiene una economía abierta al mundo, significativo que al lado de Alemania y Gran Bretaña somos la economía más abierta de los países miembros del grupo del G20. Actualmente, México ha suscrito 12 tratados de libre comercio con 44 países que incluyen, entre otros, América del Norte, la Unión Europea y Japón. Aunado a esto, está en proceso de negociación la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Dicha situación refleja la adecuada estrategia del Ejecutivo Federal para sacarle el mayor provecho a nuestras pertenencias económicas. Por último, quiero hacer una mención especial al fenómeno de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Es una situación dramática que no puede ser objeto de regateo político. Sin duda, es un gran reto regional y enorme responsabilidad para todos los gobiernos y sociedades en conjunto. Ante este reto, reconocemos las labores efectuadas por el gobierno federal para atender este fenómeno, desde una perspectiva humana y solidaria. Las acciones que emprendamos al interior y al exterior en la materia serán acorde y definirán nuestro compromiso como país para con la humanidad. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.